Muy buenos días a todos y bienvenidos a otro episodio del Efecto Compuesto, el programa donde hablamos de cosas que nos hacen mejorar todos los días. El día de hoy quiero que hablemos de un tema y es el descanso. Vamos a hablar del descanso y de cómo el descanso planificado puede ser más productivo que el obsesionarte con el hecho de trabajar. Yo soy un fiel creyente de que hay una cantidad de esfuerzo, hay una cantidad de energía que puedes aplicar en el esfuerzo que haces en tus proyectos y es necesario que trabajes en tu proyecto para mejorar. Esto no se discute, esto es algo real. Para poder aprender tienes que hacer las cosas y tienes que trabajar. Pero hay una parte, hay una contraparte, que es el área del descanso, la parte del descanso y cómo el descanso te puede ayudar a mejorar. Y eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Primero quiero hablar de este tema porque hay actualmente una cultura, por así decirlo, o una forma de pensar que tienen las personas, que es necesario obsesionarte con el trabajo para poder sentir que estás haciendo algo. Y esto es algo que a mí me afectó mucho al principio de mi proyecto del podcast como tal. Era que me obsesionaba demasiado con que todo el día, todo el tiempo, a cada instante tenía que estar trabajando. Tenía que estar haciendo cosas, tengo que estar enfocado en trabajar, todo mi tiempo tiene que ser en pro a mi trabajo, todo mi tiempo, cada segundo tenía que exprimirlo al máximo para poder lograr las cosas que quería lograr. Esa era la mentalidad que yo tenía. ¿Por qué? Porque tenía este background, ¿verdad? Esta forma de pensar de que el esfuerzo siempre te va a dar la mayor cantidad de resultados. A pesar de que es cierto que el esfuerzo te da resultados, también hay que estar conscientes que hay una cantidad máxima de esfuerzo que tú puedes aplicar en tu día antes de empezar a llegar a lo que yo diría la sobrecarga. No es lo mismo decir sobrecarga que la forma de justificar que tienes muchas personas para explicar el por qué están siendo flojos o por qué no están haciendo las cosas. No es lo mismo, ojo, es entender que hay una cierta cantidad de tiempo que tú puedes aplicarle a tu trabajo, hay cierta cantidad de tiempo que tú puedes aplicar al absorber información, que también se le podría considerar investigación, trabajo, y hay una cierta cantidad de tiempo que tú tienes que dedicarle a desahogar tu cerebro, despejar tu cerebro de ideas, despejar tu cerebro de pensamientos, es parte del proceso de mejora y es parte del proceso de crecer. Entonces yo tenía esta mentalidad de que cada segundo tenía que sacarle todo el provecho al máximo, exprimirlo todo el tiempo. Y eventualmente esto me llevó a un cierto nivel de sobrecarga de trabajo. ¿A qué me refiero con sobrecarga de trabajo? Empecé a ver el trabajo o empecé a ver mi proyecto como algo negativo y no como algo positivo. No me gustaba crear, no me gustaba hacer las cosas, no me gustaba grabar, no me gustaba editar, no me gustaba tomarme fotos, no me gustaba hacer muchas cosas. Todo el proceso que llevaba el diseño del podcast, la planificación, la idea, todas estas cosas. Eventualmente tuve este golpe de estrés y empecé a hacer cambios, empecé a tomar nuevas decisiones. El problema es que cuando estás muy estresado y cuando tienes estos golpes de cambios, de sobrecarga de trabajo, empiezas a buscar facilismos, empiezas a buscar opciones para hacerte la vida más fácil, para hacer el trabajo más fácil, para hacer las opciones más fáciles, porque te sientes tan sobrecargado que dices, no, yo todos los segundos que trabajo tengo que trabajar al máximo y cada segundo tiene que ser dedicado a mi trabajo, pero para hacerlo más fácil voy a buscar opciones. El problema es que normalmente las opciones fáciles no son las correctas. Normalmente las opciones fáciles no son las opciones que realmente te tienes que enfocar. Te tienes que enfocar es en las opciones que realmente ponen un valor en tu proyecto. ¿Ok? Busqué opciones fáciles, buscaba opciones que yo veía que a otras personas les funcionaban. Y yo decía, bueno, entonces tiene que ser que estoy tomando la opción equivocada, tengo que tomar esta opción. Y eventualmente empecé a hacer cambios y caí en el punto donde me sentía insatisfecho. ¿Por qué me sentí insatisfecho? Porque no estaba haciendo lo que quería originalmente, pero tampoco estaba obteniendo los resultados que pensé que iba a obtener. Y igualmente me sentía sobrecargado de trabajo porque igualmente pensaba que todo el tiempo, todo instante tenía que ser trabajo, trabajo, trabajo. Conforme fui buscando diferentes alternativas, diferentes opciones, fui aprendiendo cosas nuevas, fui viendo nuevos videos, me encontré con esta particularidad o este pensamiento particular y era que
tal vez debería enfocarme menos, un poco menos, en estar constantemente creando y constantemente produciendo, y un poco más enfocarme en dividir mi tiempo en aprender, crear y drenar. Esta forma de pensar tiene mucho que ver con cómo nuestro cerebro se desenvuelve en nuestro día a día. Nuestro cerebro no está siempre en proceso de creación, nuestro cerebro no está siempre en proceso de absorción y nuestro cerebro no está siempre en proceso de querer descansar. Hay como que etapas, por así decirlo, de nuestro día y creo que cada persona es diferente. Por eso es que hay personas que son más nocturnas, hay personas que son más diurnas, hay personas que trabajan mejor en la tarde. Creo que eso no tiene nada que ver con quién eres o a qué hora te levantas, tiene mucho que ver con la personalidad de cada quien. Por eso es que hay grandes emprendedores y grandes personas que no tienen que levantarse tan temprano a trabajar y hay otras personas que sí. Porque cada mente es diferente y cada persona es diferente. Entonces, en mi caso, yo me di cuenta que yo era muy productivo en la mañana, a mí me gustaba mucho absorber información en la tarde y me gustaba drenar y me gustaba desahogar mi cerebro en las noches. Y empecé a reorganizar mi tiempo de tal manera de que empezara a apoyarme en base a estos conceptos. Entonces cambié mi horario, empecé a trabajar una cierta cantidad de horas en la mañana, eventualmente después pasé a ser un poco más estudiante en la tarde y luego pasé a drenar en la noche. De esta manera empecé a aprovechar estos ciclos que fui aprendiendo con el tiempo. Ojo, esto no lo aprendí a la primera. Esto no fue como que un día me levanté y dije, ah, sí, mi cerebro funciona de esta manera. No, fueron ensayos y errores. Escribir en la mañana, producir en la tarde, no. Escribir en la tarde, producir en la noche, desahogarme en la mañana, no. Y así fui, por así decirlo, tanteando diferentes opciones hasta que eventualmente encontré el secreto o lo que a mí me funciona y la forma en la que a mí me funciona la proyección de mi trabajo, el cómo yo proyecto mi trabajo en la mañana un bloque, en la tarde un bloque y en la noche un bloque. Después de que empecé a hacer esto, dije, ok, ya tengo organizado mi tiempo. ¿Cómo voy a aprovechar mis tiempos de descanso? Mis tiempos de descanso van a ser ¿en qué sentido? Van a ser netamente descanso, van a ser un descanso activo, es decir, voy a buscar aprender cosas, o va a ser más recreativo. Y eventualmente viendo un podcast, que es una de las formas que yo tengo de absorber información y aprender, me encontré con el podcast de una entrevista que le hicieron a Ali Abdaal, es uno de los maestros de la productividad. Él mismo dice que no es un maestro, pero de verdad el tipo es muy bueno con el tema de productividad. Y él dice que la mejor manera de tener actividades recreativas son las actividades recreativas planificadas. Él comentó algo que me pareció interesante y decía, yo prefiero planificar 2 horas de ver televisión a estar acostado en mi cama queriendo hacer algo y terminar no haciéndolo porque estoy perdiendo mi tiempo viendo el celular o viendo televisión. Entonces, yo quise analizar esta frase porque no es que él está diciendo que ver televisión está mal o no está diciendo, como muchas otras personas que hablan de que ver el celular está mal o jugar videojuegos está mal o ver televisión está mal. Es qué intención tienes con la actividad que estás haciendo. ¿Cuál es tu intención? Tu intención es recrearte, utilizar este espacio para conectar con amigos, utilizar esta actividad para aprender cosas nuevas, ver nuevas perspectivas, regresar a viejos hobbies que tal vez piensas que aportaban algo bueno para ti, creaban un balance en tu vida, o lo estás haciendo porque no tienes nada que hacer. Lo estás haciendo para evitar tus responsabilidades. Lo estás haciendo porque no planificaste tu día y te encuentras con 4 horas libres y dices, ay, no sé qué hacer, voy a ver televisión por 2 horas. Y pierdes 3 horas o pierdes 2 horas solamente scrolleando en la televisión, haciendo swipe, viendo qué ves. Y luego ves 1 hora de un programa que no te interesa, pero lo escogiste porque era mejor eso que seguir perdiendo el tiempo y resulta que 4 horas de tu vida se fueron así, sin ningún tipo de beneficio. Viendo este concepto, me pareció interesante y empecé a aplicarlo en mi vida. Y dije, cuando tenga tiempo de descanso, voy a ser intencional con mi tiempo de descanso. Voy a decir o voy a decidir cómo voy a invertir mi tiempo de descanso
y voy a intentar con la intención que tengo obtener algo, aunque simplemente sea entretenimiento, ¿ok? Hay que tomar en consideración eso, aunque simplemente sea entretenimiento, que sea simplemente el relajarme, el sentirme bien, también es parte del proceso de desarrollo. Conforme fui siendo más intencional con mis descansos y obteniendo más beneficios con los descansos, por beneficios me refiero a cosas como, por ejemplo, que estaba viendo una serie en Netflix y a pesar de estar concentrado en la historia de la serie, también estaba concentrado en los personajes, estaba concentrado en la psicología de los personajes, estaba concentrado en el por qué los personajes actuaban de la manera que actuaban, cómo su historia del pasado se reflejó en estos personajes, qué arquetipos de personalidad tenían, de qué manera se desenvolvían, de qué manera demostraban importancia al mundo que estaban a su alrededor, cuáles eran sus objetivos personales. Y empecé como a psicoanalizar a los personajes y esto me daba herramientas y tomaba notas. Ojo, estaba viendo una serie y literalmente tomando notas constantemente, a veces tuiteaba cosas para tenerlos como en mi base de datos de pensamientos. Y esto me permitió a mí tener nuevas herramientas para poder seguir haciendo mi podcast, porque seguía hablando de cosas. Porque vamos a estar claros, hay muchas características de muchos personajes que se reflejan en la vida real, que se reflejan en personas de la vida real, y eso es lo que a mí me interesaba. Entonces convertí mi actividad de entretenimiento, que seguía siendo una actividad de entretenimiento, ojo, yo no me sentía que estaba trabajando, pero ese entretenimiento era algo productivo de alguna manera. Y así empecé a hacerlo con muchas de mis actividades, con series de televisión que estaba viendo, con lecturas que estaba haciendo, con algunas cosas como videojuegos, juegos que a mí me gustan. Estaba sacándoles información y sacándoles provecho psicológico y de desarrollo personal y de mi objetivo y de mis proyectos, y estaba obteniendo y aprendiendo de todo lo que podía. ¿Qué hizo esto? Que ahora el crear algo se me hiciera mucho más fácil, porque ya volví otra vez a la mentalidad de que el trabajo no tiene por qué ser algo explícitamente negativo. El trabajo o el esfuerzo que aplicas para un trabajo no tiene necesariamente que ser algo negativo y puedes seguir creciendo en tu proyecto haciendo actividades de entretenimiento. Puedes aprovechar las actividades de entretenimiento que tienes para poder analizar y proyectarlo y cambiarle la perspectiva para que sea algo más enfocado a tu proyecto. Ahora, ¿qué otro beneficio también tiene la parte del descanso? Que es algo que muchas personas no conciben. Y es que para poder crecer tienes que descansar. Para poder mejorar tienes que descansar. Un músculo no crece en el gimnasio. Un músculo crece en el descanso. El proceso de recuperación, el proceso de reconstrucción, todas estas cosas ocurren en el descanso. Igualmente es en el cerebro. No voy a entrar en tecnicismos, porque mi idea no es entrar en tecnicismo, pero digamos que para que tu cerebro aprenda cosas nuevas y cree nuevos patrones neuronales para que puedas tener mejores ideas o ideas más rápidas o recuerdes las cosas que tienes que recordar, tienes que descansar, tienes que dormir y se hace en el sueño. No solamente se hace en el descanso, se hace también en el sueño. Pero también me he encontrado con otros escenarios, como por ejemplo, personas que me han dicho que durante sus actividades de descanso, ya sea meditación, caminar, hacer ejercicio o simplemente estar escribiendo, cosas de recreación, el subconsciente es el que se encarga de tomar el problema que están teniendo, trabajarlo y brindarles soluciones fuera de la perspectiva de la persona. Eso quiere decir que no solamente el descanso es bueno para crecer, no solamente el descanso es bueno porque puedes aprender de él, también el descanso es parte del proceso de seguir creando y ser productivo. ¿No les ha pasado a ustedes? A mí me ha ocurrido, no sé si les ha pasado que ustedes están teniendo un problema, un conflicto, algo que no le ven solución, alguna situación que la ven bastante complicada, problemas, y de repente están caminando o están paseando o salieron a un parque o están haciendo algo y de la nada les llega la solución? A mí me ha pasado mucho. Muchas veces yo estaba teniendo problemas de creatividad al momento de escribir o al momento de pensar en ideas para el podcast
Y de repente estaba caminando y me encontraba con la situación de que me venían 3 ideas diferentes. A veces estaba haciendo cosas, descansando con amigos o comiendo y me venían las ideas a la mente. Me venían las ideas al pensamiento rápidamente. ¿Por qué? Porque el cerebro está descansando. El subconsciente es el que se está encargando de trabajar. El cerebro está concentrado en otra cosa, en algo más sencillo. Es el subconsciente que se está encargando de trabajar. Entonces, esto es importante para el proceso de cualquier proyecto. Entonces es necesario que veamos esto. Es importante descansar. Uno, no solamente por el simple hecho de que el descanso es una forma de poder obtener nueva información, de poder aprender cosas nuevas o de aprender de otras perspectivas. Número 2, el descanso es la forma que tiene el cerebro de aprender y mejorar cosas nuevas, de crecer, de crear nuevos patrones neuronales para poder utilizar la memoria o para ver qué soluciones tenemos. Y número 3, el descanso activo, el tener una actividad de entretenimiento, te permite desconectarte conscientemente del problema y dejar que sea tu subconsciente el que trabaje. Dejar que sea tu subconsciente el que se encargue de resolver el problema para atacarlo y brindarte la solución que tal vez tú no estabas pensando. Ahora, a todas estas quiero aclarar algo. Y es que todo esto tiene que ser planificado. ¿A qué me refiero? No es que, como les dije, van a estar 4 horas sin hacer nada y van a decir, bueno, como no tengo nada que hacer, me voy a poner a ver televisión. Lo ideal es que estos descansos, estas actividades de entretenimiento, estas actividades de desahogo mental, sean netamente planificadas. Si vas a ver televisión por 2 horas, que considero que es bastante, pero supongamos que decidiste pasar tiempo con tu pareja, decidiste pasar tiempo con tu familia, con tus amigos, y una de las actividades que decidiste es ir al cine o ver una serie o ver una película. Esto no está mal. ¿Qué puedes sacar de esta actividad? ¿Qué provecho puedes sacar? Estás dedicándole tiempo intencional, con intención a esta actividad. ¿Qué provecho le puedes sacar? ¿Qué puedes aprender? Desconéctate de tu trabajo, desconéctate momentáneamente por esas 2 horas de tu trabajo y está en el momento presente. Está en el momento presente en la actividad que estás haciendo, ya sea ver televisión, analiza los personajes, analiza la historia, analiza a tus amigos, ve qué está ocurriendo, aprende de ellos, qué te están dando ellos a ti de beneficioso y qué le estás dando tú de beneficio a ellos, muchas cosas. Y deja que sea tu subconsciente el que se encargue de trabajar en este momento, trasfondo de tu cerebro, de tu consciente, y que él tal vez en un momento te brinde la solución. Y si no te la brinda, pues no te sientas mal tampoco. No siempre va a ocurrir. Pero por lo menos tuviste un descanso activo, te desconectaste del problema, te desconectaste del proyecto, te desconectaste del trabajo y te aseguro que cuando regreses a trabajar vas a regresar con más energía, vas a regresar más enfocado y mejor y con mejor productividad, vas a ser más productivo. Quiero cerrar este podcast con un tweet que leí también justamente el mismo día que vi el episodio del podcast de Ali Abdaal. Al día siguiente creo que fue, uno de los youtubers que yo sigo que se llama Alex Hormozi, él colocó en su tweet, si un descanso te funciona, si el descanso que estás tomando funciona para que puedas rendir mejor las próximas 2-3 horas de trabajo, entonces fue un descanso productivo. Y quiero cerrar con esto porque es importante. No hay descanso planificado y bien hecho que sea negativo. Y esto fue algo que yo tuve que cambiar de mí, de la mentalidad de tener que trabajar 24/7, de tener que estar durmiendo poco, todo tiempo tiene que ser enfocado a mi trabajo y a generación de ideas, porque eventualmente te vas a agotar, te vas a cansar, no vas a ver un mínimo descanso, no vas a darle a tu cerebro la oportunidad de drenar tantas ideas. Yo estaba enfocado era en crear, crear, crear y absorber, absorber, absorber y nunca en entretenimiento, nunca en drenar. Y esto lo que hizo fue simplemente agotarme y abrumarme horriblemente. Quiero que lo veas como como un león. Esta frase se la voy a robar a Naval, un excelente
filósofo y emprendedor, él decía, las personas que emprendemos proyectos no somos maratonistas. Somos maratonistas porque el trabajo es a largo plazo. Tienes que hacerlo constantemente, tienes que presentarte constantemente, tienes que estar constantemente todos los días haciendo algo en pro de tu proyecto. En ese sentido, eres un maratonista. Pero cuando tú vas a cazar, cuando un león va a cazar, él no está las 24 horas corriendo detrás de las presas. Él está descansando, agarrando energía y cuando ve la oportunidad, ataca. Y se enfoca en atacar, corre rápido y se enfoca en atacar, obtener la presa y obtener lo que quiere. En tu caso, tú tienes que ser un cazador de ideas, tienes que ser un cazador de oportunidades, tienes que ser un cazador de este tipo de momentos, de que tú sabes que tu cerebro es bueno creando en ciertas horas o en ciertos momentos, o tienes un enfoque profundo de 2 horas. Ese es tu momento para cazar, ese es tu momento para crear, ese es tu momento para enfocarte. Y el otro, asegúrate de refrescarte, asegúrate de recuperarte, asegúrate de prepararte, de crecer, de mejorar, de aprender, de seguir obteniendo información. Y después, al día siguiente, cuando tengas que volver a levantarte a cazar una nueva idea o a cazar una nueva oportunidad o a crear algo nuevo, tengas la energía, tengas el descanso y tengas el aprendizaje del día anterior para poder hacerlo de la mejor manera y la más óptima forma. Y de esa manera te aseguro que no tienes que trabajar 9, 10 o 16 horas al día, con que te enfoques en trabajar un par de horas al día y te enfoques en recuperarte y aprender todo lo que puedas, vas a obtener muchísimos mejores resultados a que si te enfocas en trabajar demasiadas horas solamente en crear, no en desahogar, no en drenar y eventualmente termines agobiado totalmente. Y como les dije, no necesariamente quiere decir que este descanso no sirva para aprender algo de tu proyecto. No quiere decir que el proceso de absorber información no sea útil para tu proyecto. Es solamente que no estás creando. Es solamente que no estás creando. Pero que no estés creando no significa que no estés siendo productivo. Que no estés porque cuando absorbes también obtienes ideas. Porque cuando drenas, desechas ideas que no sirven. Desechas pensamientos que no sirven. Y te da más claridad para poder crear cosas nuevas, para poder estar más enfocado. Entonces es mejor que tengas un punto donde puedas desechar ideas, donde puedas drenar y donde puedas entretenerte para que cuando te toque enfocarte en las 2, 3, 4, 5 horas que sabes que son tus horas tope, donde vas a estar enfocado al máximo, seas un cazador. Y después te viene el proceso de aprender, el proceso de absorber ideas, el proceso de mejorar internamente y luego date un tiempo para que tu mente y tu cuerpo descansen, para que estés en óptimas condiciones para cuando te toque al día siguiente volver a arrancar a cazar. Y como siempre les digo al final de mis episodios, no se preocupen tanto. Espero que tengan un excelente día y si les gustó, suscríbanse, déjenmelo en la caja de comentarios y compártanselo a algún amigo. Que tengan un lindo día.